Hola de nuevo. En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la técnica aséptica, que sería el tema 5, el segundo de los temas de este segundo bloque de la asignatura, y en él hablaremos de cuáles son los principios y las recomendaciones a la hora de llevar a cabo de forma correcta una técnica aséptica, así como cuáles son las técnicas que utilizamos para preparar el material y los medios en el cultivo celular y cuáles son las técnicas de esterilización. También hablaremos de cuáles son las principales fuentes de contaminación en el cultivo celular. Como ya comentamos en el tema anterior, uno de los principales retos que tenemos en el cultivo es tratar de evitar al máximo la contaminación de nuestras células. Pensar que, por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos aproximadamente un 10% de células eucariotas y un 90% de células procariotas. Toda la flora bacteriana que hay en la superficie de nuestro cuerpo, si entrara en contacto con el cultivo celular, lo exterminaría, porque en un caldo de cultivo a 37 grados unas células eucariotas son incapaces de competir con unas células procariotas, porque estas tienen una tasa de división mucho más alta. Acabarían proliferando y acabarían ocupando todo el cultivo. Además de esa situación que tenemos en nuestro propio cuerpo, en el ambiente estamos continuamente rodeados de microorganismos. Ahora mismo todo el aire que hay en esta habitación contiene partículas de polvo, en las que hay esporas, en las que hay bacterias, en las que hay hongos, es decir, que estamos expuestos a gran cantidad de microorganismos. Esto hace que sea imprescindible en el cultivo celular el hacer una correcta manipulación de las muestras para que en todo momento se encuentren estas separadas de esos microorganismos que hay en nuestro cuerpo o en el ambiente. Y ese conjunto de técnicas, de herramientas, de elementos físicos en el laboratorio, a ese conjunto le denominamos técnica aséptica. Como comprenderéis, la técnica aséptica no es perfecta y a lo largo del tiempo podemos ver alteraciones tanto en el nivel del ambiente en el que se encuentra nuestro cultivo celular como a nivel de la manipulación, lo correcta que sea la manipulación. Normalmente no suele haber problemas si ambas gráficas, no sé si entendéis perfectamente la gráfica que veis ahí, si ambas gráficas no se cruzan, no existe ningún problema. Es decir, puede haber momentos en los que cometamos algún error en la manipulación de nuestras células, pero si no hay microorganismos presentes no va a haber un problema de contaminación. Ahora bien, cuando las condiciones ambientales son malas y además la manipulación se relaja, la técnica aséptica se relaja, puede llegar a haber un error catastrófico. Es cuando se produce una contaminación y ahí es muy difícil actuar. Lo más probable es que el cultivo quede para desecharlo y no lo podamos seguir utilizando. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que se pueden hacer para manipular correctamente las muestras y evitar que existan las contaminaciones? Bueno, pues ahí tenéis un listado, que hablamos desde el área de trabajo, cómo debe estar, cuál es la higiene personal que debemos utilizar, qué material vamos a poder utilizar y cuál no en el laboratorio de cultivos y cuáles son las técnicas de manipulación correcta para evitarlo. En primer lugar, en cuanto al el material de trabajo, el estado de la cabina de flujo laminar en concreto, que es el lugar donde vamos a poder mantener de forma correcta la asepsia, bueno, pues creo que queda bastante claro, ¿verdad? Con la imagen hay que tener las cosas ordenadas. Hay que mantener todo en una posición específica que ayudará en la manipulación, pero no solo eso, sino que ya es un requisito básico para que la cabina funcione correctamente. Y es que la cabina se basa en un flujo de aire limpio que debe moverse de una forma lineal, libre, desde la parte superior hacia la parte inferior de la cabina. Y luego ser recogida por las rejillas que recuperan el aire para llevarlo de nuevo a filtración. Si colocamos material de una forma desordenada, como el que veis en la parte de arriba, vamos a provocar cortes, ruptura en esa corriente de aire limpio y por lo tanto mayor probabilidad de que exista una contaminación. Además, la cabina de flujo laminar debe ser rociada, lo veréis en las prácticas, lo vamos a ver en algún vídeo de manipulación, de técnicas de manipulación. La rociamos cuando empezamos y cuando finalizamos con alcohol de 70 para tratar de esterilizar, de limpiar las superficies antes de utilizarlo y una vez que hemos acabado el trabajo también, para dejarlo lo más limpio posible. Otro detalle importante es la higiene personal. Aunque vamos a utilizar guantes en la manipulación de las células, hay que lavarse correctamente las manos. Normalmente no nos lavamos correctamente las manos. Ahí tenéis un documento de la OMS en el que se explican cuáles son las técnicas de lavado.
podéis consultar, existen diferentes protocolos, en la mayoría de los centros sanitarios hay protocolos sobre el lavado. Aquí también tenemos que hacer un lavado correcto de las manos. Os doy dos detalles. Por ejemplo, normalmente nos lavamos las manos y nos olvidamos de lavarnos correctamente los pulgares. Los pulgares hay que lavarlos correctamente. Lo mismo sucede con las muñecas, que van a quedar expuestas. De manera que hay que hacer el lavado de manos de una forma correcta. No solo el lavado de manos, sino también un detalle importante es, por ejemplo, el pelo, ¿vale? Tanto vosotros, chicos, si lo tenéis largo, como principalmente las chicas, si lo tenéis el pelo largo, tenéis que llevarlo recogido, ¿vale? De esta manera evitaremos que puedan caer bacterias o polvo que pueda quedar retenido en el pelo, ¿vale? De manera que sería interesante que esté recogido. Además hay que utilizar ropa vestimenta adecuada para el laboratorio, una bata, los guantes, en determinadas circunstancias se deben utilizar las gafas de seguridad, es decir, hay que seguir los protocolos a la hora de la vestimenta a utilizar en el laboratorio. En cuanto al material, es importante que todo el material que utilizamos es un material de un solo uso, que previamente ha sido esterilizado. Este material que previamente ha sido esterilizado es el único que podremos utilizar, y además una vez utilizado será desechado. Y además solo lo podremos abrir del envase, que lo conserva estéril, en el interior de la cabina de flujo laminar. De esa manera aseguraremos que tenemos un material limpio que podemos utilizar en el cultivo. Cuando no estamos hablando de material de plástico, sino estamos hablando de medios de cultivo, los medios de cultivo vienen previamente esterilizados, habitualmente por filtración, ¿vale? Siempre estarán marcados, como veis ahí en las botellas, aquellos medios que son estériles. Pues si un medio está estéril, solo se podrá abrir en el interior de la cabina de flujo laminar, no se puede abrir en el exterior. Como os he dicho, se hace por filtración, habitualmente hay filtros de jeringuilla, en el caso de los medios ya vienen previamente filtrados, pero si nosotros tenemos que preparar algún medio en el laboratorio, pasaremos por un filtro de un poro de 0,2 micras para evitar que puedan pasar bacterias al interior, intentando al máximo producir esterilización. Un detalle importante es cómo vamos a manipular las muestras. Hay que manipularlas teniendo en cuenta que todo se debe hacer en el interior de la cabina con movimientos suaves, lentos y seguros. Siempre hay que pensar antes de hacer nada. Como os he dicho antes, hay que rociar con alcohol antes de comenzar y al finalizar. Además, es muy importante que no paséis la mano por encima de una botella que está abierta. El flujo de aire viene desde la parte superior. Si pasamos la mano, las bacterias no vuelan, pero sí que pueden caer desde nuestro brazo, por ejemplo, al interior de la botella o desde otro recipiente. Y, como ya he dicho, muy importante, material de un solo uso. Si creemos que se ha podido contaminar porque hemos rozado con una pared o con una botella por la parte externa, es preferible desecharlo y comenzar con uno nuevo. Ahí tenéis un ejemplo. Un detalle muy importante es, ojo con las pipetas son muy largas y uno se despista, mira para otro lado y sin querer toca con la punta de la pipeta en el exterior de una botella. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar en el laboratorio de cultivos. Hay que ser muy estrictos. ¿Cómo podemos esterilizar el material para comenzar a trabajar con él? Pues hay diferentes métodos, ¿vale? Y aquí os voy a presentar las técnicas de esterilización que existen. Las podemos agrupar en métodos físicos y métodos químicos. Cuando hablamos de los métodos físicos, estamos hablando de técnicas como la radiación ultravioleta, se utiliza habitualmente antes de comenzar en las cabinas de flujo laminar y se esterilizan todas las superficies. También estamos hablando de la temperatura, utilizando no solo el calor, no solo la temperatura elevada, sino también la presión elevada mediante los autoclaves. También podemos utilizar el filtrado, como os he explicado, puede ser tanto de jeringuilla como para botellas, para recipientes de un mayor volumen. Y algo muy importante, el aire. El aire es filtrado por unos filtros especiales que se llaman filtros EPA. Filtros especiales, pero que ahora son muy habituales y los encontraréis en muchos aparatos, desde aspiradores a aparatos de aire acondicionado, ¿vale? Son unos filtros muy sencillos, es un filtro físico, pero que es capaz de asegurar que el aire estará limpio en un 99,97% de partículas de un diámetro de 0,3 micras y, más importante todavía, estará limpio en un 99,99% de partículas de un tamaño superior o inferior a esas 0,3 micras. De manera que podemos decir que el aire es prácticamente estéril, limpio, completamente. En cuanto a los métodos químicos, el segundo gran bloque, los métodos químicos, podemos decir que el principal método de esterilización en el cultivo celular es el uso de alcohol, pero no alcohol absoluto ni un alcohol de alta graduación, sino un alcohol al 70%. Esto ya os explicaré en prácticas por qué se utiliza el 70%, pero básicamente la idea es que queremos matar las células, no solo fijarlas, ¿vale? Un alcohol de una alta graduación fija la parte externa, pero mantiene las células vivas en su interior. Si se rehidratan, seguirían produciendo contaminación. Si se trata de una espora, lo mismo. Un alcohol de graduación de 70 permite que el alcohol deshidrate continuamente hacia el interior y destruya, mate completamente al microorganismo.
Otros métodos químicos es el uso, por ejemplo, de la lejía, el hipoclorito sódico. Ahí tenéis una marca comercial muy conocida en nuestro país. Ojo, hay que tener mucha precaución, no se puede desechar la lejía de cualquier manera, ¿vale? Pero es el principal agente desinfectante que se utiliza para destruir, por ejemplo, las células cuando han sido depositadas en un recipiente de desechos, ¿vale? Un vaso de precipitados de desechos, etc. También se puede utilizar formaldehído, pero tiene un problema fundamental y que es perjudicial para la salud, ¿vale? De manera que solo se utiliza a la hora de desinfectar, por ejemplo, una vez al año los incubadores, en condiciones muy especiales, ¿vale? Y siempre bajo unas medidas de precaución personal muy importantes. ¿Y cuáles son los principales agentes que contaminan nuestras células en cultivo? Bueno, pues vamos a encontrarnos contaminaciones fundamentalmente de tres tipos. Lo más habitual, bacterias. Esperemos que no exista ninguna contaminación en vuestras células en cultivo en prácticas. Además de las bacterias, que lo que vamos a observar es que el medio se vuelve turbio y observamos como la presencia, a los aumentos que vemos las células eucariotas, solo podemos ver una turbidez en el medio, ¿vale? Y además con movimiento que señala que lo que hay presente en ese medio de cultivo son bacterias. El segundo de los elementos contaminantes de los microorganismos que pueden producir contaminación son las levaduras. Las levaduras sí que se observan fácilmente, además se ve su forma redondita, son células eucariotas unicelulares y se ve cuando están gemando, de manera que también son bastante evidentes. Y el tercero de los principales elementos de contaminación, muy habitual en nuestra zona y sobre todo en una época de lluvias, ¿vale?, es la presencia de hongos. Hongos, fundamentalmente hongos filamentosos, que también van a ser muy fáciles de identificar, ¿vale? Como veis ahí, las imágenes son muy claras. Por último, hay un tipo particular de contaminación muy preocupante en el cultivo celular porque es muy difícil detectarla y es la presencia de micoplasma. Micoplasma es un microorganismo tan pequeño que no se llega a observar, no se ve turbidez en el medio. Sin embargo, lo que comienza a suceder es que las células se comportan de una manera extraña. No son capaces de producir correctamente las divisiones, comienzan a producir muertes por apoptosis. Y una de las maneras que tenemos de testarlo es buscar la presencia de DNA de este microorganismo. Normalmente lo que hace es infectar el interior de las células, por lo tanto no se ve fuera, y hay que utilizar técnicas, marcaje con algunos marcajes de DNA, como por ejemplo el DAPI, que es lo que tenéis ahí presente, y si no, utilizar kits que existen comerciales para la detección de DNA de estas bacterias. Bueno, espero que con estas recomendaciones durante las prácticas tengáis el mayor éxito posible en la técnica aséptica y que no tengáis ninguna contaminación. Nos vemos en el siguiente vídeo.